con nuestra serie, hermanos, del libro de Éxodo. Hemos estado trabajando con esta serie algunos domingos no. Pero realmente, hermanos, es un libro un poco extenso, entonces no quiero que la serie sea un poco extensa o sea monótona, sino que vayamos tomándole sentido a la palabra de Dios, a esta preciosa serie del libro de Éxodo. Y vamos al capítulo 7, hermanos, por favor, capítulo 7 de Éxodo. Vamos a leer versículo 14 al versículo número 25. Éxodo capítulo 7, versos 14 al 25. Recuerden, hermanos, vamos a apagar nuestros teléfonos, vamos a ponerlos en silencio, vamos a respetar la palabra de Dios y sobre todo a Dios quien inspiró su palabra. Y vamos a leer, hermanos, capítulo 7, verso 14 al 25. Sígame usted, por favor, ahí con su vista. Dice la palabra del Señor: Entonces Jehová dijo a Moisés: El corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, y he aquí que él sale del río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así he dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: Toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus hijos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Señor, yo te pido en este día que tú uses tu palabra, Señor, para hablar a nuestro corazón. Dice la Escritura que tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos. Te pedimos ayuda, Señor, te pido tu gracia, sabiduría, Señor, para poder explicar este texto. Y ruego, mi Dios, que tú nos hables. Habla nuestra vida, Señor. Enséñanos, exhórtanos, Señor, anímanos, consuélanos al mismo tiempo. Y si alguien en este cuarto, en este lugar, Señor, no ha sido salvo, yo te pido que le des la vida eterna, que tengas misericordia de él, y que su corazón no esté como el corazón de Faraón en este momento. Señor, tú eres digno de toda honra, tú eres digno de toda honra, de toda alabanza. Que nuestra alma, así como hemos cantado, nuestra alma te alabe siempre, te alabe todo el tiempo. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto a ti, Señor. Pone en nosotros un deseo, una sed todavía más por tu palabra. Y Señor, yo te pido que uses mi vida en este día, no para mi honra, sino para tu honra y gloria, Señor, porque tú eres digno de ser exaltado y de ser reverenciado. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. El Consejo Inglés de Higiene Industrial llevó a cabo hace algún tiempo un experimento donde un psicólogo empleado del citado consejo visitó algunas empresas comerciales, industriales y bancarias, diciendo a los empleados uno por uno la siguiente frase: el jefe quiere hablar con usted.
Las sencillas palabras eran: el jefe quiere hablar con usted. El proyecto era un proyecto social donde querían ver la reacción de una persona ante dichas frases. Dice el estudio que ellos se llenaron de inquietante preocupación cuando escucharon estas palabras, tanto que algunos palidecían y se preguntaban: ¿qué habrá pasado? ¿Por qué me mandó llamar? ¿Habrá alguna situación contra mí? ¿Será para decirme que me van a cesar o me van a despedir? Y lo que este estudio denota, hermanos, es la reacción del empleado al ser llamado por su jefe. Ahora imagínense, hermanos, si el Señor del cielo, el Rey de reyes y Señor de señores, va a mandar a comparecer a cada uno de los seres humanos en la tierra a su presencia. Y la pregunta es: ¿qué clase de reacción tendrán todos aquellos que estarán un día delante de la presencia del Dios vivo y verdadero? ¿Cómo será nuestra reacción cuando el Señor nos mande llamar y tengamos que estar frente a ese lugar, hermanos, para ser juzgados por Dios? No en el gran trono blanco, porque ese lugar no es diseñado para los creyentes, pero cuando el Señor nos llame al conocido tribunal de Cristo, ¿cómo será nuestra reacción cuando el Señor nos llame a pedir cuentas de lo que hemos hecho para la obra de Él? ¿Qué reacción, qué actitud vamos a tener nosotros? Y esto, hermanos, es lo que muchas personas van a tener que enfrentar el día que el Señor regrese y llame a cada uno de nosotros, o a cada uno de las personas que están o no están más bien inscritos en el libro de la vida. ¿Qué reacción será cuando estén delante del gran juez? Me imagino, hermanos, que ese evento va a ser uno de los eventos más horripilantes en la historia de la humanidad. En ese día no va a haber escapatoria. Ese día no hay donde el hombre se esconda. Ese día no existen las excusas, no existen los pretextos, no existen las segundas oportunidades. Una vez que el hombre va a comparecer ante Dios, será juzgado por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Y esto, mis hermanos, es lo que precisamente Dios va a hacer con Faraón en este pasaje. Recordemos en el libro de Éxodo, hermanos, que Dios ha prometido a la nación de Israel que los va a sacar. Vemos en el capítulo número 2, hermanos, cómo los israelitas clamaron a gran voz pidiendo al Señor. Dice la Biblia que ellos estaban amargados de alma y que clamaron a Dios por ello, y dice que Dios escuchó su clamor. Y por esa razón, hermanos, Dios comisionó a Moisés para que Dios por medio de Moisés pudiera sacar a los israelitas de la nación de Egipto. Y Dios le recalca a Moisés en el capítulo 4, en medio de la zarza, le dice que Dios lo va a sacar a Israel con mano poderosa. Lo va a sacar con mano fuerte, y que Dios va a hacer prodigios y grandes milagros en ese lugar para que todas las naciones conozcan que Él es el Señor. Tanto Él quiere que Faraón como los egipcios y las naciones aledañas conozcan que Dios, el yo soy, es el único Dios verdadero. Y por eso Dios manda a Moisés, lo comisiona y le da un instrumento en su mano que es una vara sencilla, una vara de madera que se utilizaba para el trabajo pastoril, pero que esa vara tenía algo especial. Esa vara era un símbolo de la autoridad de Dios para la nación de Egipto. Y cada vez que tomó Moisés esa vara, se conoce en la Biblia como la vara de Dios, porque Dios va a usar este instrumento para hacer estos prodigios y milagros que a partir de esta semana y las siguientes vamos nosotros a empezar a ver. Dios va a libertar ya a Israel. El día en el que Dios ha determinado juzgar a Egipto ha llegado. Ese día va a presentarse para Faraón sin más premura. Dios no lo va a postergar. Dios no lo va a pasar por alto. Dios no va a dejar las cosas así, sino que el día del juicio de Dios para Egipto ha llegado.
Y ese es el tema, hermanos, que vamos a estudiar en este día. El juicio de Dios ha llegado. Y así como llegó a Faraón ese juicio, y así como vamos a ver el comienzo de la primer plaga, una de 10 plagas que vamos a estar estudiando aquí, el día futuro, en el tiempo postrero, la Biblia no nos dice cuándo. El Señor dice que ni los ángeles del cielo saben esto, ni siquiera el Hijo lo sabe, sino solo el Padre. Pero el día del juicio de Dios a este mundo va a llegar pronto. El día en el que Dios juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino llegará más temprano que tarde, o más de lo que nosotros podemos imaginar. Y así como Dios va a tratar con Egipto, y así como Dios va a tratar con Faraón, así Dios va a tratar con la humanidad. Y mis hermanos, yo quiero decirle a usted que por la gracia de Dios y su infinita misericordia, los que hemos creído en Cristo no vamos a pasar por ese juicio. Pero si usted está aquí hoy sentado y usted no ha puesto su fe y su confianza en Jesucristo, tema a este día, porque este día llegará tarde o temprano. Un día usted comparecerá a ese trono blanco. Y es interesante, hermanos, las plagas que vemos en Éxodo, escuche, son las mismas plagas, o parte de ellas son las mismas plagas que veremos en la gran tribulación. La plaga de sangre en la gran tribulación. La plaga del granizo en la gran tribulación. La plaga de las úlceras en la gran tribulación. Muchas de estas plagas Dios las va a enviar también cuando sea el periodo de la gran tribulación, cuando Dios tratará con el hombre por su pecado. Ahora Dios le dejó a Faraón un mandamiento: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Hermanos, por 400 años Israel ha sido sometido a una esclavitud inhumana. Israel ha sido maltratado. Israel ha sido violentado en sus derechos. Israel ha sido forzado a trabajar más del tiempo que debía trabajar. Y aquí estamos viendo una escena importante en el Éxodo. Hay un pueblo oprimido, hay un pueblo perseguido, hay un pueblo humillado, hay un pueblo maltratado. Y aparentemente, mis hermanos, pareciera que no hay solución para este pueblo. Aparentemente pareciera que Dios se ha olvidado de ellos. Aparentemente pareciera que Dios ha dejado a un lado de su pueblo y se ha olvidado de ellos. Pero mis hermanos, amada iglesia, Dios no se ha olvidado de su pueblo. Dios no nos ha abandonado. Dios no nos ha dejado. El día de mañana, en el gran juicio, el día del juicio que Dios juzgue al hombre, Dios va a tratar severamente con el mundo. Y el día que estemos en gloria, mis hermanos, dice la Biblia que la iglesia, los ojos de las lágrimas, gracias hermana, los ojos de las lágrimas de cada uno de nosotros van a ser enjugadas. Va a llegar un momento, hermanos, en el que la iglesia va a salir de la opresión. Pareciera que ahorita el diablo ha ganado, pareciera que ahorita el mundo oprime más a la iglesia, pareciera que el diablo se ha salido con la suya. Pero recuerde lo que Cristo dijo, que, hermanos, la iglesia está fundada sobre la roca y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a ver en estas plagas que Dios trata con Egipto, Dios trata con Faraón, pero con Israel no. Vamos a ver cómo estas plagas, hermanos, llegan a los egipcios: las tinieblas, los piojos, las úlceras, el granizo, la muerte de los primogénitos. Vamos a ver cómo estas plagas llegan a Egipto, pero no llegan a la nación de Israel. Y como dice la Biblia, hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero también dice la Biblia que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Por la gracia de Dios, la iglesia no pasará por ese juicio. Miren lo que dice, hermanos. Vamos a entrar a nuestro pasaje y vamos a ver dos cosas sencillas. En primer lugar, vamos a ver el juicio de Dios para Egipto. Y en segundo lugar, hermanos, vamos a ver algo que ese juicio debió de haber producido en Faraón, pero no sucedió. Mire versículo número
14, hermanos, vamos a ver en primer lugar el juicio de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, y aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y aquí hasta ahora no has querido oír. Eso es interesante, hermanos, porque eso lo vamos a ver en todas las plagas. El corazón de Faraón está endurecido y él no quiere oír. Eso lo vamos a ver repetitivamente en cada una de estas plagas. Ahora mire lo que dice, hermanos, versículo número 17. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques, sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón, de sus siervos, de todas las aguas que había en el río, todas ellas se convirtieron en sangre. Hasta ahí. Vemos, hermanos, ahí que Dios envía su primer juicio a la nación de Egipto. Sobre todo más va dirigida a la persona de Faraón. Dios había hecho un milagro por medio de esta misma vara. En los versículos anteriores vemos que Moisés se presenta a Faraón y le dice: Dios, si Faraón te dice dame un milagro para creerte, tú vas a tomar tu vara, la vas a echar a la tierra y esa vara se va a volver culebra. Pero resulta, hermanos, que los hechiceros también hicieron lo mismo. Dice que con sus encantamientos. Entonces dice la palabra de Dios, hermanos, que hay algo sobrenatural pasó ahí. La vara de Dios, la vara de Moisés, la vara que empuñó Moisés, devoró las varas de los hechiceros de Faraón. Y esto, hermanos, escuche, esto hubiera sido suficiente para que Faraón se diera cuenta que el Dios de Israel estaba demandando dejar ir al pueblo. Esto era suficiente para que Faraón pudiera darse cuenta que alguien por encima de él y por encima de sus dioses había llegado para librar a la nación de Israel. Sin embargo, Faraón se endureció. Y recuerde una y otra vez, hermanos, que Dios le dice a Moisés, capítulo 4, que el corazón de Faraón se va a endurecer, que no los va a dejar salir. Pero algo interesante, dice Dios: pero yo voy a endurecer su corazón. Dios está soberanamente endureciendo el corazón de Faraón. Y ahorita vamos a ver por qué lo hizo. Dios está actuando en la misma dureza de Faraón, y Dios está trabajando en el mismo Faraón, porque Dios va a cumplir un plan que Él ha determinado y que se lo prometió a Abraham en Génesis capítulo 17. Entonces vemos a Faraón endurecido. Y en el versículo número 14, hermanos, empezamos diciéndole Dios a Moisés: mira, ¿sabes qué? Ve a Faraón, sigue endurecido, no quiere dejar ir al pueblo, preséntate delante de él y agarra la vara en tu mano, porque Faraón va en las mañanas al río Nilo y ahí lo vas a encontrar. Ahora, ¿qué estaba haciendo Faraón en el río Nilo? No estaba bañándose Faraón, ni estaba tampoco saliendo al río Nilo a beber agua, sino que Faraón lo que hacía era ir al río Nilo, porque uno de los dioses de los egipcios, hermanos, es el dios llamado Api, que es el dios, hermanos, que se le presentaba tributo precisamente en el río Nilo. Se adoraba a Api en el río Nilo como simbolismo de provisión, como simbolismo, hermanos, de crecimiento, de riqueza. Y los egipcios adoraban en el río Nilo, adoraban allí, porque ellos decían que cuando las olas del agua llegaban a las orillas del mar, ellos decían que Api había llegado. Para ellos el Nilo tenía un significado muy simbólico. Ahora recuerde, los egipcios son politeístas, los egipcios tenían muchísimos dioses. Entonces Dios le dice a Moisés: preséntate a la orilla del río,
Porque vea un verbo, hermanos, que está ahí, es interesante. Versículo número 17. Dice, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Dios. Y aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. La palabra golpear en hebreo se traduce como la palabra herir. Yo heriré. Es una palabra que se utiliza para hablar de hacerle daño a alguien. Bueno, lo que Dios le está diciendo a Moisés es que Dios va a herir a uno de los dioses de Egipto. Dios le va a mostrar a Egipto, Dios le va a mostrar a Faraón que no hay otro Dios como él. Y que Dios va a obrar como él quiere obrar, con la naturaleza que él quiera, porque todo lo que hay en la tierra le pertenecen a él. En el libro de Isaías dice la escritura que dice el Señor, fuera de mí no hay otro Dios, fuera de mí no hay quien salve, fuera de mí no hay una autoridad suprema. Hermanos amados, fuera del Dios vivo y verdadero, del gran yo soy, fuera de aquel el Dios de Israel, hermanos, no existe otro Dios por encima de él. Y Dios se lo va a demostrar a Faraón. Por eso Dios va y le dice a Moisés, ve y ataca el río. Es la primer plaga. Y dice la Biblia, hermanos, que ese río se convirtió en sangre. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Miren el capítulo 9 del Éxodo, versículo 16. Vamos a adelantarnos un poquitito, porque Dios le dice a Faraón por qué está haciendo esto. Éxodo 9, 16. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, y a la verdad, vean lo que le dice Dios a Faraón, hermanos. A la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios, hermanos, ha endurecido a Faraón para usarlo como un instrumento para engrandecerse él. Dios está usando la dureza del corazón de Faraón para mostrarle a Faraón, a Egipto y a las naciones que Dios como él solamente hay uno. Y que él se va a engrandecer en medio de todo ello. Y el Señor entonces se va a presentar como el único Dios verdadero. Ahora, surge una pregunta, ¿por qué la Biblia nos dice que se convirtió el agua en sangre? Y aquí hay una discrepancia, hermanos, en algunos comentaristas bíblicos. Algunos de ellos creen que esta agua no se convirtió en sangre literal, sino que por medio de unas algas nocivas producen grandes proliferaciones de una bacteria llamada dinoflagelado. El dinoflagelado, hermanos, es una de las bacterias que se encuentra dentro de los planctons o dentro de ciertas plantas malas que producen coloraciones del agua que se conocen como las mareas rojas. Estos dinoflagelados autótrofos almacenan fotosintáticos de citoplasma en forma de algodón que hace que el agua se convierta o tome una coloración rojiza, pero que esas bacterias arrojan toxinas que contaminan el río y también la vida que hay dentro del río. Algunos comentaristas dicen que lo que sucedió aquí es que Dios de una manera milagrosa obró de la manera que el agua se pudiera convertir o teñir roja por medio de estas bacterias de estos animales. Ahora, hay algunas investigaciones acerca de ese tema, pero la verdad, hermanos, no hay algo confirmado aún. La segunda versión de otros comentaristas es que el agua se convirtió literalmente en sangre. Que Dios transformó el líquido del agua, el H2O, y lo convirtió en un líquido sanguíneo. Hermanos, Dios puede hacer cualquiera de las dos cosas. Dios puede utilizar o potenciar un alga toxicológica y aumentar su tamaño y su contaminación en gran masa, como también Dios puede transformar un líquido en un líquido diferente. Dios puede, la Biblia nos dice que para Dios no hay nada imposible. Pero lo que vemos aquí, o el punto central de esto, no es que el agua se convirtió así en sangre o no, sino lo que Dios estaba haciendo atrás de ese juicio. Dios le estaba diciendo a Faraón y a los egipcios que Dios trataría con ellos por la dureza de su corazón.
Dios va a hacer estas maravillas para castigar a la nación de Egipto, no solamente por ser un pueblo duro de servir o ser un pueblo politeísta, sino Dios va a castigar también a la nación de Egipto por haber oprimido a la nación de Israel por 400 años. No solo Dios se va a engrandecer por medio de estas plagas, sino que también Dios va a vengar a su pueblo castigándolos por lo que Egipto le hizo a Israel. Y esto lo vemos en múltiples pasajes de la Biblia. Por ejemplo, cuando Israel salió y Amalek lo hiere por la espalda, Dios dice: mi espada no se apartará jamás de Amalek y voy a destruirlos del todo. Y vemos que en 1 Samuel 15, ese día del juicio contra Amalek había llegado. Por eso Dios encomienda a Saúl para exterminar a Amalek. Se cumple lo que Dios le prometió a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Pero no es porque Israel sea especial en sí como nación, sino porque de ese lugar, de ese vástago, de esa vara de Isaí, vendría el Mesías prometido. Dios va a bendecir a su pueblo, porque ese pueblo especial, de ese pueblo, de esos lomos de Abraham, va a venir el Mesías que va a salvar al mundo entero. Por eso Dios preserva su pueblo. Lo preservó del exterminio por mano de Faraón en el capítulo 1. Lo preservó del exterminio por mano de los babilonios en los caldeos cuando se fueron cautivos. Lo preservó del exterminio por mano de Amán cuando quiso exterminar a los judíos usando a Mardoqueo. Y Dios lo preservó cuando Herodes intentó matar a todos los niños buscando al Mesías. Dios preserva su promesa, hermanos. Nadie puede torcer, desviar, sabotear la promesa de Dios. Nadie lo puede hacer. Y Dios le dice a Faraón: tú eres un instrumento más. Pero este juicio es un juicio que tiene dos propósitos. Uno, una muestra categórica del juicio de Dios al ser humano por su pecado y dureza. Y número dos, una evidencia de la autoridad de Dios y de su poder. Ahora, ¿qué nos enseña esta plaga? ¿O qué nos enseña este juicio que Dios está haciendo con Egipto? Acompáñenme por favor, hermanos, al libro de Apocalipsis capítulo número 16. Quiero que veamos un texto semejante. Apocalipsis capítulo número 16. Apocalipsis 16. Dios está enviando su primer juicio, uno de 10. Estamos viendo el 1 de 10, la plaga de sangre. Dios, el día del juicio para Faraón y Egipto ha llegado. Ya no hay más tregua, hermanos. Dios ya decidió sacar a su pueblo. Dios ya decretó que así va a ser. Mira lo que dice Apocalipsis 16. Quiero que veas por favor, hermanos, versículo 1 al versículo número 7. Vamos a leer estos versículos nada más. Oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de ¿qué, hermanos? Subraye eso, es interesante. Porque estas plagas son una manifestación de la ira de Dios. Hermanos, escuche, la ira de Dios no puede ser entendida o comparada con la ira humana. ¿Cuál es la diferencia entre la ira de Dios y la ira humana? La ira de Dios, hermano, nos habla de una profunda indignación de Dios por las leyes que se han roto de su palabra, de sus mandamientos. Sin embargo, Dios no actúa de una manera desequilibrada y la pérdida del control. Dios no se aira en el aspecto de que se enoja y pierde el control de sus estribos y empieza a destruir a diestra y siniestra. Así no funciona la ira de Dios. Porque recordemos, hermanos, que Dios tiene muchos atributos que componen lo que hacen ser lo que Dios es: misericordia, amor, bondad, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, justicia, santidad. Y dentro de eso vemos la ira de Dios. Pero Dios no trabaja en una base descontrolada de destrucción masiva. Si así fuera, usted y yo ya no estaríamos vivos. Por eso en Santiago se nos dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque el hombre se enoja y pierde el control de sus estribos. Proverbios nos dice que el que fácilmente se enoja hará locuras. Nosotros no manifestamos en nuestra ira una justicia. Nosotros muchas veces en la ira manifestamos venganza, odio, rencor, amargura, no justicia. Las personas que hacen justicia por su propia mano no están haciendo justicia. Es un acto vengativo que Dios condena. Así no funciona la ira.
Pero cuando hablamos de la ira de Dios, hablamos de su indignación, su repulsión, su rechazo al pecado. Pero que como todo juez, como todo buen juez, toda obra maligna tiene que ser juzgada. La ira de Dios entonces es una muestra externa de su indignación contra el pecado. Pero escuche, contra el pecado y contra aquellos que lo practican. ¿Sí me está escuchando? Dios aquí va a castigar personas. Ahora sí, sigamos leyendo. Verso 2. Fue el primero, hablando de los ángeles, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente. Interesante, hermanos, una úlcera maligna. Esta está en el capítulo 9-10 de Éxodo. Es otra plaga que vamos a ver que Dios va a mandar. Dice, sobre los hombres que ven, que tenían la marca de la bestia, que adoraban su imagen. Aquí nos dice sobre quiénes vienen estas plagas. Sobre aquellas personas que en la vida terrenal se dejaron engañar y se sellaron con la marca de la bestia. Este castigo, estas plagas no son en la eternidad, son aquí en la tierra, hermanos. Si estamos viendo eso. Verso 3. Esa es la primera plaga, las úlceras malignas en Apocalipsis 16, verso 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en ¿qué, hermanos? Sangre como de un muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. En lo personal, yo creo que tanto en Éxodo 7 como en aquí Apocalipsis 16 es sangre literal en lo personal. Dice que se convirtió el mar en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Escuche, a diferencia de Egipto, solamente hirió el río Nilo y la zona donde los egipcios radicaban. En este juicio hirió 3/4 partes del mar del planeta. Imagina esta escena, hermanos. Usted y yo estamos viviendo, suponiendo que no fuéramos salvos, aunque algunos parece que no lo son, pero bueno, esa es otra historia. Suponiendo que no fuimos salvos, imagínate que de las llaves de agua potable salga sangre o un líquido rojo toxicológico. Por ejemplo, en Torreón, me acuerdo, hace unos años nosotros tomábamos agua de la llave, hace algunos años. Los que somos de esa tierra bendita que fluye leche y miel, vamos a saber que se nos empezó a prohibir tomar agua de la llave porque supuestamente el agua venía contaminada con un mineral llamado arsénico. Y ya no pudimos, o ya no se recomendó beber agua de las llaves, y mejor empezáramos a comprar aguas de garrafón, porque el agua potable venía contaminada o venía con muchas bacterias. Imagínate abrir las llaves de tu baño, las llaves de tu hogar, los garrafones de agua sin filtros, los mares o las presas o los ríos contaminados de sangre. ¿Esa qué consecuencia genera? No solo afecta la vida o la subsistencia en cuanto a la hidratación, afecta en la alimentación, porque muchos animales marítimos se utilizan para la comercialización, la venta y obviamente el comerlos, el ingerirlos. ¿Qué consecuencias tan grandes tendría para el mundo que 3/4 partes del planeta se contaminara con sangre y todo animal muriera? La contaminación de los animales, la putrefacción de los cadáveres dentro del agua causarían grandes enfermedades, incluso la muerte directa. Pero vemos que esta plaga en este pasaje nuevo testamentario es una condena de Dios contra el pecador. Mira el versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Vea que aquí ya no solo faltó un mar, se fue sobre los ríos y sobre toda fuente de agua. Eso habla de las aguas, de las fuentes de agua dulce, el agua potable. Ese día no va a haber agua potable, o lo que la Biblia nos describe, va a haber gran calamidad ese día. Pero nota lo que dice el ángel 5 y 6. Y oí al ángel de las aguas que decía:
justo eres, oh Señor. El que eres y que eras, el santo. Porque ¿qué ha hecho Dios? Has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. También oía otro desde el altar que decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios, ¿qué son, hermanos? Verdaderos y justos, hermanos. La calamidad y las consecuencias, estas plagas, no son un acto desbocado de Dios, de injusticia. Dios está castigando el pecado del hombre por haber violado su palabra. Dios es justo, Él no puede ser burlado. Él no da por inocente el que es culpable, hermanos. Y todo ser humano que ha pecado, que ha violado la ley de Dios, será juzgado. Increíble, Faraón no se dio cuenta de esto. Pero lo que Faraón estaba presenciando era una sentencia directa de parte de Dios para él de muerte. Escúcheme, hermanos. Dios había determinado asesinar a Faraón y a Egipto para librar a su pueblo. Mis hermanos, el día que el Señor Jesús venga, juicios enormes vendrán a la vida del hombre. Yo quiero llamarle a usted a una conciencia. Y quiero llevarlo a un análisis personal. Y mi pregunta para usted es: ¿usted ha nacido verdaderamente de nuevo? ¿Usted tiene la plena seguridad de que el día que usted muera, usted pasará a la vida eterna? Porque si la respuesta es no, y si Cristo viniera hoy, los que queden vivos sufrirán de estas plagas. Recuerde que los que han creído en Cristo ya no están aquí. Se han ido. Han sido arrebatados por el Señor. Ellos están en las bodas del Cordero. Mientras el ser humano está pasando por una gran tribulación, cual no la ha visto nunca, dijo Cristo, y cual nunca la volverá a ver como ese día. Yo le pregunto a usted: ¿usted verdaderamente le ha entregado su vida a Cristo? ¿O hay algunos de aquí como Faraón, con un corazón todavía endurecido, viendo lo que va a pasar y haciendo caso omiso? Ahora, ese día, no solamente el hombre va a ver la ira de Dios desplegada, van a saber que Dios, o que nuestro Señor Jesucristo, es el único Dios verdadero. Ese día dice la Biblia que todo ojo le verá y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ese día ellos verán la gloria de Dios. Ese día todas las naciones le van a conocer. Ese día todas las naciones sabrán que había un Dios verdadero. Y ese día los musulmanes verán que su Dios no era el que ellos creían que era. Los budistas verán que su Dios no era el que ellos creían que era. Y cada religión y secta y cada hermanos movimiento religioso que exista, verán que lo que ellos creyeron, a quien ellos adoraron, a quien ellos veneraron, hermanos, no existía en verdad, y serán juzgados y serán condenados en el lago que arde con fuego y azufre. Hermanos, ese día va a ser un día de gran llanto y de gran dolor para todo el mundo. En ese momento Dios ha descendido a juzgar al mundo. Así que, mis hermanos, si usted piensa que los malos se salen con la suya, mi hermano, espere un momento. Dios vengará la sangre de sus hijos. Dios vendrá y juzgará y pondrá en orden todas las cosas. Claro, vivimos en un mundo pecador. Claro, vivimos en un mundo corrupto, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Pero cuando el Señor venga, una horrenda expectación de juicio y de hervor vendrá sobre todos ellos, y Cristo pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies.
Pero ¿qué nos enseña esto a nosotros como cristianos? Quiero que vayamos por favor a 2 de Pedro 3. ¿Qué podemos aprender nosotros si vemos que Dios va a juzgar a las naciones? Que Dios va a juzgar con gran manera al hombre perverso. ¿Qué debemos hacer nosotros si nosotros no vamos a pasar por ahí? Pedro nos dice qué hacer. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, por favor, versículo 1 al 15. Del versículo 1 al versículo número 8, el apóstol Pedro le está hablando a la iglesia diciéndole que en los postreros tiempos va a haber hombres burladores que se van a jactar de nosotros, diciéndoles dónde está la promesa de Cristo, no que Cristo va a venir, no que hay un redentor, no que hay un salvador. Pero dice Pedro que así como la tierra pereció anegada en agua, Dios ha reservado por su palabra que la tierra será juzgada por el fuego. Eso lo dice el versículo 7. Dice la Biblia, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice Pedro, iglesia, no se preocupen por lo que estos hombres les digan, lo que estos burladores vengan y traten de meterles duda. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Él es paciente. Él no quiere que ninguna persona perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ahora, nos dice Pedro a nosotros qué hacer sabiendo que el juicio viene. Versículo número 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, vea que lo hace con signos de admiración. ¿Cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Dice el apóstol Pedro, ustedes deberían de estar viviendo en santidad y en una vida piadosa mientras Cristo no venga. Iglesia, nosotros sabemos que Cristo vendrá y sabemos que nosotros tendremos vida eterna, pero mientras eso sucede, debemos de ser la luz y la sal de este mundo. Nosotros estamos llamados a mostrarle al mundo, hermanos, que hay vida eterna y hay salvación de esa ira venidera. Dice el apóstol Pedro, ustedes deberían de vivir en santa y piadosa manera sabiendo estas cosas. Iglesia, nosotros deberíamos de apartarnos de todo aquello que Dios un día va a castigar. Nosotros deberíamos de alejarnos de todas esas prácticas que un día Dios va a juzgar. Dice el apóstol Pablo a Efesios, si ustedes han muerto con Cristo, entonces ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido, ellos están ajenos de la vida de Dios. Pero ustedes no aprendieron hacia Cristo. Si en verdad le han oído, si en verdad han creído, ustedes deben de revestirse del nuevo hombre. Mis hermanos, nosotros debemos de vivir en una santa y piadosa manera mientras estamos aquí en esta tierra. El mundo nos observa, hermanos. El mundo nos observa. Dice Pedro, y si por causa de la justicia te persiguen, bienaventurado eres. Cristo también para eso nos llamó, para que sigamos su ejemplo, siguiendo sus pisadas. Todos esos mártires que por causa de Cristo han sufrido, esos mártires recibirán recompensa y serán vengados. Vean lo que este ángel dijo después del derramamiento de la copa. Señor, esa sangre que fue derramada, tú has vengado la sangre de tus profetas y de tus mártires que la han derramado en el pasado. Apocalipsis 15 dice que toda lágrima de los ojos de ellos será enjugada. Esto va a pasarle al mundo sin Cristo. Pero para nosotros hay una gran responsabilidad de vivir como Dios quiere que lo hagamos. Este juicio debió producir en Faraón un arrepentimiento genuino. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Mire ya en Éxodo, hermanos, capítulo número 7, por favor. Sucedió lo contrario. Éxodo capítulo número 7. Ahí tengo mi reloj, la estoy escuchando, a ver qué dice.
Si me dice, ya a ver cuándo se calla, me callo. Pero creo que está buscando los textos, por eso estoy tranquilo. Tengo mi reloj, hermanos. Mira lo que dice versículo número 12. Perdón, versículo número 21. Asimismo los peces que había en el río. ¿Qué pasó con esta plaga, hermanos? Los peces murieron y el río se corrompió. Tanto los egipcios no podían beber de él y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Imagínate qué impresionante escena. Métete a internet. Es más, métete a internet, busca el río Nilo. Imagínate ese río Nilo en la actualidad inundado de sangre. Me imagino yo los animales flotando, muertos. Imagínate la pestilencia, el hedor, el asco que produce. Imagínate beber por tan solo poquitito una gota de esa agua. Ve al 22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Hermanos, no dudemos que Satanás también tiene un poder. No es todopoderoso, pero tiene poder. Y no dudo que ellos, influenciados por Satanás, pudieran hacerlo. No lo dudo, hermanos, no lo dudo. Pero dice que ellos hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón, ¿qué sucedió con su corazón? ¿Se arrepintió? ¿Se enterneció, hermanos? ¿Se humilló? ¿Qué hubiera pasado? Escuche, ¿qué hubiera pasado si Faraón ve esto y dice: Señor, perdóname, yo los voy a dejar ir, Señor, ahí está tu pueblo, es más, voy a convertirme yo también en un seguidor tuyo. Voy a dejar a Api, voy a dejar a Ra, y voy a dejar a todos mis dioses, y me vamos a convertir al único Dios verdadero. ¿Qué hubiera pasado, hermano? Yo creo que hubiera habido perdón para Faraón. Sin embargo, Faraón se obstinó y dice que se endureció y que no los escuchó. Y mira hasta qué grado se endurece una persona. Verso 23: y Faraón volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Espero que en este lugar no haya una persona que en este momento esté tan endurecida que no ponga atención a estas cosas. Espero que no haya una persona que tenga un corazón de piedra que no le permita ver con claridad lo que Dios va a hacer sobre esta tierra y sobre esta sociedad. Mis amados hermanos, este mundo no nos ofrece más que destrucción y miseria. Cristo mencionó que nadie tiene el conocimiento de su regreso y que el hombre lamentablemente vive en una superficialidad. Cristo comparaba este tiempo con los días de Noé. Él dijo: pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del hombre. Imagínate esa escena: Noé construyendo el arca, no había llovido en la tierra. Dice la Biblia que no era un pregonero de justicia. Quizá Noé estuvo enseñando, mostrándole a la humanidad de lo que iba a pasar, y quizá ellos lo tomaron como un loco, y la gente pasaba y veía una gran arca construida y pensaron que Noé estaba demente. Pero imagínate esta escena: las personas viviendo su vida normal, a una boda, a un funeral, un nacimiento, la gente bien acostada, descansando, trabajando en el campo. Y cuando la puerta se cerró, dice la Biblia en Génesis que Dios la cerró y empezó a llover. Imagínate la escena cuando el agua empieza a subir y la gente, yo me la imagino tocando la puerta del arca: Noé, ábrenos, Noé, ábrenos. Pero esa puerta no se puede abrir, porque cuando Dios cierra la puerta no hay quien la abra, hermanos. Imagínate este mundo cuando esté viendo el Hijo del Hombre llegar y las plagas venir, el gran llanto, el gran clamor, el gemir de todos ellos por su corazón endurecido. Que no te pase a ti, mi amado hermano. Que no te pase a ti, querida persona. Que tengas que ver para poder creer, pero que sea demasiado tarde. Faraón lamentablemente, no voy a adelantarme a la historia, pero Faraón lamentablemente, cuando pudo ver
o pudo tener la oportunidad de arrepentirse, no lo hizo y fue tarde. Y como iglesia, ¿esto de qué nos ayuda? Vea la recomendación del libro del autor de Hebreos, Hebreos 3. Para usted, querida persona que no conoce a Cristo, no endurezca su corazón. Escuche estas advertencias de parte de Dios y arrepiéntase hoy. Hoy es el día de la salvación para usted. Pero para nosotros, iglesia, Hebreos 3, por favor, verso 12 al 19, vea el consejo del autor de Hebreos para nosotros, hablando de lo que Faraón hizo con endurecer su corazón. Ve Hebreos 3, 12, 19. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, ¿qué, hermanos?, se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra, ¿qué, hermanos?, nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían a su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar. ¿A causa de qué, hermanos? Incredulidad. Dice el autor de Hebreos que no nos pase a nosotros lo que les pasó a los israelitas y le pasó a Faraón. No endurezcamos nuestro corazón al grado de hacer oídos sordos también a la palabra de Dios, y que alguno de nosotros empiece a rebelarse contra su propia palabra. Tenga cuidado, dice el autor de Hebreos, no endurezca su corazón como lo hicieron ellos en el día de la provocación. Y tan grande fue esa provocación, esa dureza que ellos acusaron a Dios. Esa referencia se va a Éxodo capítulo número 17, cuando se quejan con Dios porque no hay agua. Y ellos dicen, ¿por qué nos ha sacado Dios para matarnos? Mira, Moisés, mira, ¿sabes qué? Dios nos sacó con toda la intención de asesinarnos. Dios es un mentiroso y un genocida. Vea hasta dónde llega la dureza del corazón. Hermanos, vámonos atrás. Dios los sacó con mano fuerte, los hizo pasar por el Mar Rojo. Eso lo vamos a ver aquí nosotros. Les dio agua, les dio maná, y todavía no creyeron. Decía una persona hace tiempo, si Dios hiciera grandes cosas en el presente, la gente se convertiría. Pero cuando el hombre está endurecido, ni viendo maravillas de parte de Dios, el hombre sería capaz de convertirse. Iglesia, que no nos pase que endurezcamos nuestros corazones cuando la palabra de Dios se nos habla y se nos enseña y se nos predica. Es cierto, y gracias a Dios por ello, pero es cierto que nosotros no vamos a pasar por el día del juicio final. Pero la Biblia dice que Dios al que ama castiga. Es decir, no vamos a pasar por una condenación destructiva, pero Dios sí puede disciplinarnos por un corazón endurecido. Dice la Escritura que si Dios no nos disciplina, entonces ustedes son bastardos, no hijos. Eso dice Hebreos 12. Mis hermanos, yo quiero preguntarle a usted, iglesia, ¿cómo está nuestro corazón hacia los mandamientos y hacia la palabra de Dios? Nosotros no obedecemos los mandamientos de Dios para salvarnos. Nosotros obedecemos los mandamientos de Dios porque ese es el resultado de nuestra salvación. Miren, hermanos, hace tiempo platicaba con un pastor, ya tiene ratito, y ese pastor me abría su corazón, me externaba y me decía, pastor, yo estoy muy frustrado, estoy muy cansado. Y yo le preguntaba la razón y me dijo, es que sabe que ya me cansé, la gente no entiende, ya les enseñé que deben de congregarse, ya les enseñé que deben de venir a predicar el evangelio, ya les enseñé que deben de hacer esto, que debemos de vivir en santidad, y parece que la gente no entiende, pastor, estoy muy cansado. Y yo lo único que le decía a él, yo lo único que le compartía a él, le dije, mire, pastor, nosotros no somos las personas encargadas de cambiar el corazón de la gente.
Solo la disciplina de Dios puede hacer que el corazón de un hombre duro se enternezca. Y la otra vez le decía a una hermana, yo estoy orando para que Dios me la discipline. Se me quedó viendo y me dijo, pa, gracias. Le digo, pues sí, porque Dios el que ama castiga. Cuando estamos con un corazón duro y ensoberbecido, Dios tiene que aplicar su disciplina con nosotros, mis hermanos. ¿Y sabe cuáles son los momentos en los que más tiernos vamos a estar para escuchar su voz? Cuando estamos pasando por la calamidad. O una de dos: o en la calamidad me quejo, o en la calamidad me entrego. Pero sepa que si su corazón está endurecido y su corazón no quiere oír, y si Dios le ama a usted, acepte esa corrección, porque la necesitamos también. La necesitamos. ¿A cuántos de aquí les gusta que Dios los discipline? Levante la mano. ¿Nada más a mí? ¿A usted le gusta que Dios lo discipline? ¿A usted también, hermana? Wow, nunca había visto eso. Yo pensé que iba a ser una respuesta negativa. Bueno, me encanta lo que dice el versículo 17. Escuche nada más. Y aquellos ciertamente pocos días nos disciplinaban, hablando de los padres, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea que ser disciplinado trae un bienestar para mí. Ser disciplinado me trae un bienestar. Pero, hermanos amados, no necesitamos esperar a que Dios nos discipline. ¿Por qué no entregarnos a Él hoy? ¿Por qué no obedecer a lo que Él nos mande hoy, con sus lazos de amor, con su palabra, con ese cobijo misericordioso que Él tiene contigo y conmigo, como un padre que ama a su hijo y trata de que su hijo vuelva al camino, vuelva al redil? ¿Por qué no hacerlo de manera humilde y sencilla? ¿Por qué por la mala? ¿Por qué por la fuerza? ¿Por qué por la calamidad? ¿Por qué cuando estamos en el hospital? ¿Por qué cuando estamos en el dolor? ¿Por qué cuando hemos perdido un familiar? ¿Por qué cuando hemos tenido que perder un miembro de nuestro cuerpo? ¿Por qué cuando las cosas están mal? Cuando me han corrido del trabajo, cuando estoy a punto de perder mi matrimonio. ¿Por qué queremos acercarnos a Dios en la disciplina? ¿Por qué no hacerlo ahorita que podemos hacerlo? Y que Él nos va a recibir y que nos va a perdonar y que nos va a seguir dando gracia para seguir adelante. ¿Por qué no hacerlo así? No endurezca su corazón, mis hermanos. Si bien este juicio no es para usted, esta calamidad que vendrá a las naciones no es para usted, pero Dios también va a castigar a su pueblo cuando su pueblo no hace lo que Él le pide hacer. Porque tanto el incrédulo como el creyente tienen que entender una cosa: el Señor es Rey. Y Él es la máxima autoridad que tenemos. Sea por la fuerza, sea con tu voluntad o en contra de tu voluntad, el mundo tarde o temprano se postrará delante de aquel que fue inmolado. Se postrarán cuando ya sea tarde, o nos postraremos a tiempo. Pero el Señor no pierde. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Yo quiero hacer dos llamados para concluir. Primero, si usted no ha aceptado a Cristo como Salvador, hoy es el día de su salvación. Faraón pensó que el día del juicio de Dios no llegaría, el día del juicio llegó. En esta plaga que hemos visto, las otras las vamos a ver juntas, vamos a ver la nueva plaga juntas, no vamos a ver cada una, porque no quiero extender la serie mucho. Pero vamos a ver en estas plagas que cada una de ellas fue destruyendo poco a poco a toda la ciudad de Egipto, toda la nación. Vamos a llegar al capítulo, me parece que es el capítulo 11, cuando dice que toda la ciudad estaba completamente destruida. Imagínate, el mar lleno de sangre, ranas a montones, las úlceras, los piojos, las tinieblas, el granizo, las consecuencias, los desastres que todo eso dejó. Y un hombre que no se quiso arrepentir. Pero cuando Dios determinó acabar con Faraón, Dios lo cumplió, hermanos. Cuando Dios determinó acabar con Amalek, Dios lo acabó. Cuando Dios determine castigar al mundo por sus pecados, Dios lo va a hacer.
Es más, téngalo por seguro, la Biblia dice que eso va a suceder. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero ese día va a llegar. El día del juicio llegará pronto. Si usted no ha creído en Cristo y no le ha aceptado, hoy es el día de su salvación. Y para nosotros cristianos, entendamos una cosa: no endurezcamos nuestro corazón para escuchar su voz, sus advertencias o sus mandatos. Humildemente postrémonos a Dios y entreguémosle nuestra vida de todo corazón. Y démosle gracias porque Dios nos ha librado de ese juicio. Somos salvos, no porque lo merecemos, somos salvos por su gracia, hermanos. Y esa misericordia que Él te ha extendido y esa gracia que Él nos ha dado, nos debería de llevar a honrarle y amarle y servirle por el resto de nuestra vida. Que Dios nos ayude a todos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Todos cabeza inclinada.